hay una condición. Y Pablo lo dice, ustedes sabían de eso. Pero pareciera ser que es como cuando somos más jóvenes y nos invitan a una fiesta y está a todo dar, a todo tambor, está lindo, ¿no es cierto? Especialmente en las fiestas antiguas, estoy hablando de los 15 años y aparece la mamá. Dice, vamos, y a las chicas, no, mamá, no, normalmente a los chicos no los recogían, pero a las chicas sí, entonces ven, vamos, y salían de mala gana, ¿no? Y entonces era como que ellas se habían quedado en la fiesta. Su cabeza y su corazón estaban en la fiesta, aunque ellas físicamente ya estaban en su casa. A muchos cristianos les está pasando algo así. Dice Pablo que nos ha sacado Él, pero hay muchos que medio que con la mente se han quedado. ¿Sabe? El mundo está sufriendo una grave crisis económica, moral, política y social. El hambre en los países subdesarrollados ha incrementado tanto que es imposible que no haya ya muertes por esa causa. Los movimientos transgénero han conseguido apoyo de algunos gobiernos y lamentablemente ciertas sociedades también los están apoyando. Las potencias mundiales no tienen mejor iniciativa que mostrar su poderío bélico y hacer gala de la capacidad armamentista peligrosamente poderosa. Y ayer los jóvenes lo vieron en vivo y directo, pero la delincuencia en el mundo ha subido a niveles irracionales. Y el respeto por la vida del ser humano casi ya no existe. ¿Cuál es el factor común en todas estas crisis? El ser humano. Y es algo inaudito, ¿no es cierto?, que el ser más inteligente del planeta no sea capaz de vivir ordenadamente. ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, la única explicación correcta es que algo anda seriamente mal con el hombre. Tal vez no nos gusta esa realidad, pero es cierta. Algunos todavía tenemos esperanza en la gente, pero Pablo dice otra cosa. La Biblia hace un análisis bastante crudo de la condición humana. Él lo expresa de esta manera. El ser humano está muerto espiritualmente. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Cómo se manifiesta esta condición espiritual? Y Pablo hace mención de tres cosas. El ser humano, dice, sigue la corriente del mundo. Todo pecador está muerto, sin importar la edad. La única diferencia entre un miembro de una iglesia inconverso y un violador es su estado de putrefacción. Ambos están muertos. Los pecadores están muertos. Son esclavos del mundo y viven para sus placeres y sus costumbres. Y hay una razón, porque el ser humano no está libre. No escoge por sí mismo las cosas que va a hacer. Creen que pueden hacerlo. Verdaderamente están convencidos de que ellos son capaces de tomar buenas decisiones. Y por eso hay una gran complicación en las iglesias cuando creen que ellos lo pueden hacer mejor que Dios. Y entonces es el reclamo constante que uno le hace, lo hacen los miembros de las iglesias que están en oración, diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo esta situación? ¿Hasta cuándo voy a tener este marido? ¿Por qué no lo cambias? ¿Hasta cuándo la situación está con mis hijos? ¿Por qué no mejora? ¿Por qué mi situación económica no cambia, no se arregla? ¿Por qué la sociedad o el trabajo donde yo estoy no me satisface? Porque nada de lo que estoy haciendo yo es bueno. Yo creo que tú no estás haciendo lo correcto. Eso parece ser lo que le están diciendo a Dios. Sin embargo, Él nos hace notar muy claramente a través de toda la Biblia que cuando tú tienes esa idea, lo que estás haciendo es ponerte en lugar de Él. Y eso, a los ojos de Él, y bajo el criterio de toda la Escritura, es pecado. ¿Cuál? Idolatría. Entonces, sin querer o sin saber, tú estás metido en un lodazal de idolatría, desde el cual estás emitiendo un reclamo
creyendo que así Dios puede cambiar su actitud, su comportamiento, según el buen plan o la buena idea que tienes tú. Es que hay una influencia que es difícil de sacarla, de separarla. Es parte, porque eso está influyendo porque es parte de una sociedad donde todos siguen la corriente de este mundo. Están viviendo vidas de pecado. O es posible decir, digamos, un hombre es tan buen marido como puede ser, trata de hacerle la vida más fácil y agradable a su esposa, su familia sufre por sus cambios de humor. Una mujer es tan buena esposa como puede ser, es decir, se interesa en el trabajo de su marido, trata de comprender sus problemas y sus preocupaciones. Nosotros somos tan buenos padres como podríamos ser, educamos a nuestros hijos como es debido, o dejamos esa responsabilidad a otros. Y según van creciendo nuestros hijos, nos acercamos más a ellos o dejamos que se distancien como si fueran prácticamente extraños. Finalmente nosotros somos tan buenos hijos como podríamos ser. Tratamos de ser agradecidos por lo que nuestros padres hacen por nosotros. Vemos el dolor en los ojos de nuestros padres y reconocemos que somos nosotros los que lo estamos provocando. Somos tan buenos trabajadores como podríamos ser. Cada hora trabajamos realmente todo lo bien que podemos con una labor concienzuda y responsable. ¿Sabes? No lo hacemos porque estamos siguiendo los dictados del mundo. Pero tú dirás, pero aquí dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ¿por qué no podemos hacer lo que Él dice que debemos hacer? Porque para colmo nos pone Pablo en una disyuntiva muy complicada, yo creo, para nosotros, al hacer un análisis de lo que estamos haciendo. Dice, estaban en sus pecados y delitos muertos. Andaban en ellos en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. Pero eso dice que era un tiempo pasado. Sin embargo, si haces un análisis de tu vida, probablemente te des cuenta que te has quedado estancado a medio camino y digas, yo sigo haciendo las corrientes de este mundo. Y es que hay un poder, una fuerza que está mandando por ahí arriba. Hay una vida bajo los dictados del príncipe del aire. Y en el original, esa palabra príncipe significa gobernador, líder. Y Cristo usó esta palabra para describir a Satanás. Entonces Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Eso es, que él ejerce autoridad sobre este mundo. Entonces, quiere decir que cuando un cristiano se ha quedado, digamos, apoltronado a mitad del camino, porque le ha venido la comodidad de hacerlo, empieza a recibir la influencia de quien está gobernando este mundo. Y hay algo más, que Satanás no solo tiene autoridad en este mundo, sino también, como dice acá, en las esferas espirituales. Dice, siguen las corrientes de este mundo conforme, o sea, de acuerdo, haciéndole caso al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que alguien está influyendo en la vida de toda la humanidad. No solamente que está gobernándolo, sino que influye espiritualmente. Es muy poderoso. Y claro, a veces nosotros nos basamos en una literatura que hemos tenido acceso y dice, Jesús venció a Satanás y Satanás está vencido y derrotado. Seguro, por Jesús, por ti. De vez en cuando le das ánimo. Vamos, dale, yo te voy a hacer caso.
y lo sigues incentivando a que siga manteniendo ese su poderío. Algunos se burlan de la existencia de Satanás porque no lo ven. Pero es interesante que esta palabra que se usa aquí, y agradezco a un hermano que me obsequió recientemente un libro que está es un interlineal entre el griego y el español. Y esa palabra espíritu es la misma que se utiliza en otros pasajes para describir al Espíritu Santo. Porque ambos son seres espirituales reales. La diferencia es que el Espíritu Santo opera en los creyentes. En cambio, Satanás opera en los incrédulos. Ambos se podría decir que tienen influencia en ambos lados. Si no, no habría posibilidades de pensar que tú hayas tomado la decisión de seguir a Cristo. Si el Espíritu Santo no hubiese puesto en ti el entendimiento de la necesidad y la urgencia que tienes, tú como ser humano no habrías dado un paso adelante hacia Dios. Todos lo sabemos que la iniciativa de tu salvación es de Dios. Pero también, por el otro lado, Satanás está influyendo en tus decisiones, en tus actitudes, en tu comportamiento, porque no dice el Señor Jesús que cuando tú tienes su espíritu, estás blindado contra las tentaciones del diablo. Dice que Él te va a dar una salida. El problema está en que al recibir la tentación, muchos cristianos no quieren una salida. Prefieren tomar la iniciativa de seguir el consejo que da el príncipe de la potestad del aire. Ese verbo opera, que habla del término energeo, significa no solamente energía, sino que obra eficazmente para lograr lo que desea. Quiere decir, ¿no es cierto?, quiero ponerles el antecedente que cuando ustedes reciben una influencia de Satanás o del Espíritu Santo, están recibiendo algo que es muy fuerte. En el caso de Dios, en Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, tenés en cuenta, mis queridos hermanos, y algunos de repente hoy día dicen que lo que tú decides es porque el Espíritu Santo está guiándote. Cuando aciertas, es decir, cuando haces caso, cuando obedeces, entonces todo va bien. Pero cuando la pelas, cuando fallas al blanco, que es el término que se utiliza, pecar, entonces las cosas se te empiezan a complicar. Pero ¿cómo es posible que una misma persona que recibe a Cristo, que tiene a Cristo en su corazón, que su vida ha sido cambiada, que el Señor lo ha salvado, sea todavía influenciado por dos espíritus? El problema no es de Dios. El problema es la desobediencia que tiene el ser humano. Porque ¿qué dice? Opera en los hijos de desobediencia. Cada vez que tú desobedeces lo que Dios dice, pecas. Eso te puedo dar fe, ¿ya? Así es que, así como Satanás obra en los incrédulos, también influye en muchos cristianos. Y tengo un temor, y es que muchos no saben distinguir entre la voz de Dios y la voz de Satanás. Me temo que muchos toman decisiones basados en su propio criterio, que en realidad viene apoyado por el concepto de Satanás, que en realidad tomar el consejo de Dios. Por eso es que de repente les viene angustia y desesperación cuando están orando y cuando dicen, quisiera yo realmente, Señor, que tú me concedas esto, y de pronto no tienen paz. Porque probablemente lo que están haciendo es seguir los dictados de su propio engañoso corazón.
que está contaminado con toda la influencia que Satanás puede poner en ustedes. ¿Es esa la razón por la cual esos cristianos siguen la corriente de este mundo? Lo hacen, ¿no es cierto?, porque atienden al príncipe del aire. Y quiero simplemente volverte a recordar lo que alguna vez ya les dije, que cuando no obedeces a Dios, no hay un término neutro en el que te quedas, digamos, en un limbo. Cuando tú no obedeces a Dios, obedeces a Satanás. No hay término medio, mis queridos hermanos, o sea, no hay un purgatorio donde entras y dices, bueno, yo voy a hacer entonces, a ver, algo que no es tan malo, pero tampoco es la voluntad de Dios. Cuando no es la voluntad de Dios, es pecado. Por lo tanto, lo que estás haciendo al seguir la corriente de este mundo, ¿qué dice este mundo? Todo lo que está pasando, todo lo que estamos viendo. Tú tienes que ser más fuerte, tienes que avasallar a los demás, tú eres el dueño de tu mundo, tu futuro depende de ti. Lo que tú hagas, las decisiones que tú tomes son tu responsabilidad. Y entonces tú dices, ciertamente, entonces voy a hacer lo que a mí me place. Y entonces dejas de obedecer a Dios. Eso te lo garantizo. Cuando dejas de obedecer a Dios, estás obedeciendo a Dios. Y realmente cuando dejas de leer la palabra de Dios, porque ya no la comprendes, no la entiendes, realmente el problema se acrecienta mucho más. Porque esa condición espiritual es la que nos lleva a la crisis que tenemos en el mundo hoy. ¿O cómo se podría entender que personas que tienen, digamos, demasiada capacidad económica, o de repente han acumulado tal cantidad de riqueza, quieran seguirla consiguiendo a través de medios que no son ni medianamente producto de un análisis bajo la palabra de Dios? Gente que tiene tal cantidad de recursos, tiene tal cantidad de comodidad y siguen dando más. El otro día veíamos con una persona que fue a visitarme a la oficina de la fundación, veíamos que verdaderamente en Eclesiastés demuestra muy claramente que cuando el hombre tiene, siempre quiere más. Por mucho que tenga, dice Salomón, siempre va a ansiar más. Y quítenle solamente el concepto de dinero, porque Salomón no solamente hablaba de dinero. Pónganle el concepto de lo que quieran. Más conocimiento, más capacidad, más potencialidad, más lo que fuere. Una esposa más. Dale, lo que quieran. Siempre van a querer más. Pregúntenle a Salomón, que llegó a 600. Entonces, y eso él dice, voy a terminar de cerrar la idea de Salomón, y él dice, eso ¿sabes por qué es? Por la vanidad. Por el pecado que está en mí. Por eso anhelo más. Por eso anhelo y ansío tener mucho más. Y lamentablemente, cuando desobedeces, esa crisis que tú estás viendo en los noticieros, esa crisis que estás viendo tú reflejada en el mundo, se te viene a la casa. Porque la llevas tú. Porque tú la tienes contigo. Y entonces empiezas a sufrir todo lo que está sufriendo el mundo. Cuando tú dices, como dice el mundo, ojo por ojo, diente por diente, así es como era, entonces tú vas a querer que en tu casa te rindan pleitesía y te pidan a ti perdón, cuando tú deberías ser el que debería estar perdonando según como manda el Señor. Y entonces vas a pretender decir, como dice el mundo, no hagas a otros como no quieres que te hagan. Y entonces cuando te hacen renegar, vos te pones tan irascible que eres capaz de herir, lastimar,
ofender, sin meditar en lo que estás diciendo. Precisamente la reunión del día viernes de los matrimonios, que en realidad es un tema más que de matrimonios, es de cuidado de la familia, hablaban precisamente de ese tema. Que tú tienes que tener las dos orejas bien paradas para escucharlas, para escuchar todo lo que te dicen. Meter esa información a tu mente, ahí trabajarla, pensar, razonar y hablar. ¿Qué versículo nos hicieron un recuerdo? Porque no lo utilizaron como un referente, sino ¿qué versículo hicieron recuerdo? El de Santiago, que dice: por lo tanto, hermanos, sean todos ustedes prestos para oír, tardos para hablar y más tardos todavía para airarse. Esa es la condición en la que nosotros deberíamos estar reaccionando. Pero como te has llevado al mundo a tu casa, no está terminando de decirte tu esposa, tu esposo, tu hija, tu hermano, quien esté en tu casa, no está acabando de decirte lo que está, de repente lo que está presentando como un reclamo, y tú ya le has salido con una patada voladora a la yugular. Sin pensar, sin meditar y sin medir las consecuencias. Porque el mundo tiene el concepto, ¿no es cierto?, que dice: a mí no me nadie. Por lo tanto, no voy a dejar que nadie lo haga. Entonces, como has traído la corriente del mundo a tu casa, ¿qué es lo que te queda? Sufrir las consecuencias. ¿Qué más dice Pablo? Dice que el ser humano hace los deseos de la carne. Entre los cuales, dice el versículo 3. ¿Cuáles son esos cuales? Los hijos de la desobediencia. Nosotros vivimos en otro tiempo. O sea, entre ellos, los hijos de la desobediencia, estábamos nosotros, en los deseos de nuestra carne. O sea, no solamente estábamos en medio, sino que también estábamos disfrutando los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Hay aquí un problema interno serio, que son los deseos de nuestra carne. Y la palabra deseo no significa simplemente, como ahorita algunos de ustedes ya están empezando a ver o a sentir un aroma, la hora, no sé qué, desearía que comerme hoy día. No se trata de ese deseo, no se trata de un anhelo, se trata de una pasión. Vivir apasionadamente los deseos de la carne, desearlos, anhelarlos, sufrirlos para tenerlos. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Pues nosotros antes estábamos, les dice, y claro, estaba haciendo muy magnánimo con los que escuchaban. Y el pronombre nuestra significa que es personalmente mía, individual para cada uno, porque no estaba hablando de la montonera. Es decir, cuando estábamos todos juntos tenemos, no. Decía, antes nosotros teníamos pasión por los deseos, por nuestra carne, para satisfacerla a nuestra carne. Nos apasionábamos en hacer las cosas porque era nuestra, era mi carne a la que estaba satisfaciendo. ¿Y qué es la carne? Es la tendencia de nosotros que nos lleva hacia el pecado. Justo hacia todo lo que Dios no quiere. Y esa naturaleza pecaminosa en nosotros es dominable. Mentira. Es muy fuerte. Produce tremendos deseos. Produce un apasionamiento sin límite. Y entre eso están metidos los vicios.
Claro, entonces podríamos decir, pero pastor, o sea, ya, vicios no puedes, o sea, vicios, digamos, no creo que hay aquí gente metida en el trago, en las drogas, en el cigarro. ¿Qué vicio crees que tienes, mi querido hermano? Aquel que cuando llega a la casa dice, hola, ¿cómo están? Saluda y de repente sí lo hace muy cariñosamente, se sienta y saca una cosa medio rectangular, ¿no? Que se enciende y se voló, se fue. ¿O no me hizo ser la desesperación que tiene la gente? Mi celular, creo que lo he dejado en algún lado. ¿No han visto ustedes esa desesperación? A mí me encanta ver cuando en los seminarios, en las conferencias, dicen, apaguen por favor sus celulares, y no deberían ni decirlo, porque es responsabilidad de todos aquellos que están estudiando para de pronto. Pero eso no, y todos empiezan a tocar así. No apagaste tu celular. Conscientemente, no, es que creo que no, creo que era el mío. Y es tan urgente. Con eso tenemos una serie de vicios. Yo conozco gente que llega, no enciende su televisor. Ni mira, ahí está encendido. Pasa y se pasa y mira y un par y después sigue y está encendido su televisor. El sexo. No, ya no, pastor, nosotros ya no, los chicos de 12 años están hablando. Por eso queremos que hermanos firmes vean a los chicos de acá. No para que los corrijan, esa es responsabilidad de sus papás, para que los guíen, para que los orienten, para que les muestren con el amor de Dios que lo que están haciendo no corresponde a un hijo cristiano. Que están siguiendo los caminos del mundo y están haciendo gala de los deseos de la carne. Y hay muchos de estos vicios, ¿no es cierto? Hay muchos de estos deseos que tenemos, inclusive la ociosidad, que hace que cuando uno llega el domingo, y ayer estaba viendo un mensaje que mandaron al grupo, y decía, el viernes considerarlo como algo muy importante porque se abre el fin de semana. No, el fin de semana es otros días más. Supuestamente tú tienes familia, tú tienes amigos, tú tienes cosas personales que tienes que hacer y lo único que haces es no ir al trabajo. Y el domingo lo prolongas y dices, perfecto, muy bien, es mi fin de semana, así que por lo tanto nadie me lo puede quitar. Hoy día salteñas. Y después de las salteñas refrescos, y después de los refrescos ociosidad, y no voy a ir al culto. Ay, claro, van a mandar la prédica por el correo. Pero hermano, a veces dejas que tus deseos se conviertan en razones. Y siempre vas a salir justificado. ¿Por qué no has venido? Dale que va a tener una razón. Es que no está en el deseo tuyo el hacer lo contrario. Entre medio de esos deseos también puedes tener el enojo. Aunque sabes que te causa malestar, pero eso es lo que te hace ver como una persona respetable, ¿no es cierto? O sea, cuando llegas en tu casa y empiezas a fruncir el ceño, crees que con eso estás infundiendo respeto. Lamentablemente te puedo decir, mi querido hermano y hermana, porque hay algunas hermanas también que lo hacen, lo único que eso genera es temor. Y entonces los hijos no te respetan, te temen. Y como habíamos hablado en las reuniones de mujeres, no sé, igual que ven ustedes que yo me voy alimentando también en las reuniones de varón, no vengo simplemente a ver y controlar quién se está viniendo. En las reuniones de mujeres nos dimos cuenta que esa condición es muy común en la mayoría de las mujeres que están a cargo de hijos. Y la forma en la que hacen respetar su posición es imponiendo. Digamos que es un método que funciona, sí, lamentablemente. Y entonces también hay amargura. Y eso es parte de tu deseo. Y dices, no, yo voy a quedarme con esta amargura porque, ¿sabes qué? Esto me hace recordar que me han fallado. Entonces tienes amargura contra
contra las personas, ¿no? Y hasta con Dios. Entonces dices, esta mi amargura la voy a conservar siempre. Es como una especie de escabeche que me hace recuerdo que alguien me falló, que alguien no fue para mí una bendición. Y por lo tanto, cada vez que sea necesario, lo voy a sacar hacia adelante para hacerme ver que estoy bien con lo que estoy haciendo. ¿Saben? Esos deseos de los seres humanos hace que las cosas pierdan la esencia de lo que antes era. Por ejemplo, digamos ahora podríamos decir, ¿importa la virginidad? ¿Le importará al hombre o a la mujer cuando se casen? Y si de repente, pastor, creo que estamos en tiempos más modernos, creo que usted debería un poquito bajar, digamos, el nivel. Y yo les digo, pues, ¿qué voy a enseñar al respecto? ¿Qué debería exigir que en la escuela dominical les enseñen a los chicos? Si nosotros vamos a decir eso y en la casa lo toleran. Porque lamentablemente eso es lo que vemos. Amigas de nuestra generación y más jóvenes, a sus hijos de 18, hijas de 18, 19 años, hijos. Hijo, ¿estás llevando para tu pasaje? Sí. ¿Tienes para tu cuota? Sí. Toma tu condón. Por si acaso. Si en la casa lo toleran, ¿qué podemos nosotros enseñar acá? Por eso nosotros no vamos a educar a los niños. Lo que vamos a hacer es instruirles con la palabra de Dios. ¿Sabes? Los deseos carnales siempre traen dificultades muy grandes. Los deseos carnales, mi querido hermano, hermana, siempre traen dificultades muy grandes. Familias rotas, hijos abandonados, pobreza. Porque entre todas estas cosas, entre los deseos carnales, lo primero que prima es el egoísmo. La satisfacción libre de los deseos carnales es lo que causa tantos problemas en este mundo. Vos tienes que satisfacerte, tú eres el protagonista de la película. Por lo tanto, no te interesan los demás. Y entonces, cuando Pablo está haciendo una explicación aquí a los efesios, lo que les habla también es de los deseos intelectuales. Esos mentales, esos que están en el espíritu, esos que provocan orgullo. No, pues yo soy aquí el que sabe más. La vanidad, el egoísmo, la ambición, la incredulidad, la codicia, el consumismo. Todo eso, que son en realidad meros ejemplos, porque tendríamos que poner aquí, etcétera. Estos ejemplos meros que les estoy dando están metidos en los hogares. Y esos deseos, quiero decirles, más que decirles, advertirles, esos deseos no se someten a Dios. Porque cuando tú tienes codicia extrema y no la quieres tratar con el Señor, lo que va a pasar es que vas a decir, ¿cómo pues ese don nadie va a tener más que yo? ¿Cómo pues alguien que ni siquiera ha estudiado ahora está ejerciendo como ministro? Y entonces tienes la capacidad para poder juzgar y llevar un enrarecimiento a tu corazón que va a hacer que quede completamente ensuciado. Y como solemos ver, y lo he hecho yo en los tiempos de consejería, de maneras absolutamente abundantes, hemos visto que de lo que abunda en el corazón, de eso habla la boca. Y cuando en tu corazón abunda todas estas cosas, cuando está abundando el pecado, ¿qué quieres que salga? Solamente pecado. Y sería lindo, digamos, sería una muy buena terapia, no sé si la hacen, voy a preguntarle luego a la Brenda, no sé si la hacen las personas o las parejas que entran, pero deberían grabarse cuando discuten.
Y se van a dar cuenta de la cantidad de cosas que dice, que inclusive de repente yo estaría casi seguro, cuando se trata de personas cristianas, no las sienten. Y ustedes dicen, pastor, no, las personas cristianas no pelean, no discuten, no rimen. Gracias, ingenuo, mostrarme una. Todos tenemos condiciones en las cuales estamos siendo arrastrados por las corrientes del mundo y los deseos de la carne. Y eso el mundo lo incentiva. Y por eso nos causa tantos problemas. ¿Hay envidia en tu trabajo? ¿Hay celos en tus relaciones? ¿Hay resentimientos entre tus amigos y familiares? ¿Hay ansia por tener más a una costa de desobedecer a Dios? Si la respuesta es un tímido sí, yo te puedo decir que estás bajo el dominio de los deseos de la carne. Y eso es lo que Pablo nos está mostrando en este pasaje. Qué bueno es él que nos dice, antes estábamos en eso. Pero también qué sarcástico nos plantea cuando dice, ¿todavía sigues ahí? Yo pensé que ya no. Y entonces nos da la condición tercera que el ser humano está bajo la ira de Dios. Y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿A dónde nos lleva todo esto? Si seguimos la corriente de este mundo y nos entregamos a los deseos de nuestra carne, ¿dónde vamos a terminar? En primer lugar, en tener que sufrir toda la crisis que hay en el mundo. O sea, esa te la vas a tener que chupar enterita, ¿no? Hoy en día, ser parte de ello, ¿no? Eso quiere decir que invade tu intimidad con Dios. Si tú crees que realmente estás teniendo buena intimidad, cuando vienes acá realmente oras, cantas, y cuando escuchas la palabra lo haces con tanto empeño que realmente se quedan marcadas muchas cosas, yo te voy a decir que cuando tú dejas medio abierta la compuerta, las corrientes del mundo y los deseos de la carne invaden tu intimidad con Dios. Y eso es grave. Pero sabes, hay algo mucho peor. Es la ira de Dios. ¿Y qué es la ira de Dios? ¿Acaso Dios tiene ira como yo? La ira, esta palabra en el griego es orgei, significa la determinación de Dios de castigar el pecado. La ira que se manifiesta de Dios es la determinación de Dios mismo de castigar el pecado. Dios no está con tibiezas, no se anda con blanduras. Querido hermano y hermana, si tú en estos días has estado recapacitando en cuanto a tu condición, merced a las prédicas que hemos estado exponiendo aquí arriba, si has estado analizando tu vida y has notado que hay algo que no está en paz con Dios, yo te garantizo que Él no se va a quedar en una contemplación de tu situación. Él está determinado en castigar el pecado. El hombre ya lo sufrió desde mucho antes con el diluvio. También lo experimentaron los de Sodoma y Gomorra. No hace muchos años, de repente, no sé, 10 o algo más, la perversión sexual fue castigada con el SIDA. Y hoy, las malas relaciones familiares, esas son bien comunes en todos, están produciendo pandillas, divorcios, asesinatos de padres, infanticidios, violencia contra las mujeres, violencia contra los niños. Y ojo que yo cuando estoy poniendo que asesinatos de padres, sí, pero esos pasos se deben dar una vez al año.
ustedes se van a recordar que hay miles de situaciones en las cuales de repente, hasta ustedes han sido testigos de ello, que algunos hijos dicen, no sé cuándo se irá a morir mi madre. Estábamos en relación a una familia en la que la mamá está muy deteriorada. Pero anda, camina todavía, está vital en cierto modo. Y entonces un hijo de ella, que en realidad está acá en La Paz, está en otro lado del mundo, ¿no es cierto? Cuando llegó a enterarse de la situación, métala en un asilo, es muy fregada. Ni siquiera él está cargando con ese peso. Eso es como si la asesinaras. Por lo menos es lo que dice el Señor Jesús. Cuando sientes una mala actitud contra alguien, es como si lo estuvieras matando. Es más, el Señor Jesús es mucho más severo y dice, es como si lo estuvieras degollando. Ese es el término. Entonces, nosotros nos quedamos impávidos mirando que esto sucede en la iglesia, por supuesto. ¿Por qué? Porque estamos dejando que las corrientes del mundo nos arrastren y estamos siendo prácticamente víctimas, se podría decir, de las pasiones de la carne. Pero esas dos cosas nos están llevando a una consecuencia mucho peor. Estamos bajo la ira de Dios. Y cuando estás en eso, cuando estás en esa condición, cuando tienes ese pequeño pecadillo del que estamos hablando, que no te lo quieres deshacer porque ya le tomaste mucho cariño, entonces quiere decir que te estás peleando con Dios. Te garantizo, mi querido hermano, que puede ser que hayas tenido éxito en las peleas anteriores, pero de esta no vas a salir bien librado. Yo sé que el Señor te va a corregir. No se crean que digan, ya, entonces voy a perder mi salvación. Yo diría sería mejor. Sería mejor. Pero lo que va a pasar es que el Señor hoy y en esta vida tuya te va a hacer sentir su ira. Tú dirás, sí, son pruebas. Pon el término que quieras. Es Él. Sin lugar a dudas, es Él que está queriendo que tu relación con Él esté completamente sanada. Y no va a soltar hasta que verdaderamente tú dejes de hacer lo que estás haciendo. ¿Por qué es así Dios? ¿Acaso no es un Dios amoroso? Porque Él es manifiesto en su justicia y su santidad. Y en esa condición estamos ahora. Y Dios se reserva el derecho de manifestar algo de su ira en esta vida. Todos aquellos que han venido, y le agradezco al Señor que haya sido tan bondadoso en aplicar tan pronto mano dura, todos aquellos que han venido y buscando consejería se han dado cuenta que no son las circunstancias ni es la otra persona la que está provocando eso, sino es el Señor. Pero Él lo está haciendo no porque le encanta que sus hijos sufran, sino porque los ama. Uno dice en Hebreos 6, ¿no?, que dice que al que ama, disciplina. Y al que lo tiene por hijo, lo azota. No te quejes si en cierto modo, ¿no es cierto? O sea, si tú alguna vez le has jalado su oreja a tu hijo, o le has dado, no sé, con la vara, como suele uno hacer caso a las enseñanzas y darle, si has tenido oportunidad de hacerlo, no te olvides que cuando está pasando algo contigo es Dios. Y Él está aplicando su justicia y su santidad. Aquí, en esta vida, te van a suceder cosas que vas a darte cuenta que es Él, plenamente. Y en la eternidad, su manifestación de ira va a ser completa. Ahí ya no hay tutías.
como dices, yo creo que es preferible que aquí nomás me corrija el Señor, a que verdaderamente me dé cuenta que no había sido cristiano, y que estaba yendo a la iglesia, y estaba haciendo actos y ritos religiosos, y no había sido su hijo. Porque pasaron los castigos, y nunca me corregí. Y ahora no lo podré ver por toda la eternidad. Y esa es la condición en que se encuentra todo ser humano que no ha creído en Cristo. Yo quiero hacerte una pregunta que puede parecerte de repente muy básica. ¿Temes que venga a tu vida la ira de Dios? De repente por ahí estoy mirando un ojito que dice, no, que venga nomás. Llámame en cuanto venga. Me va a gustar llorar contigo. Me va a gustar llevarte el consuelo de la palabra de Dios para que sepas verdaderamente lo que es la ira de Dios. Vamos a concluir diciendo que estas tres cosas son características de una condición de muerte espiritual. ¿Podemos hacer algo al respecto? Nosotros por nosotros mismos no, pero Dios sí. Ya lo hizo. Él puede dar vida a los muertos en sus delitos y pecados y puedes resucitarlo, y ya lo hizo contigo. No importa que ese muerto esté como Lázaro después de 4 días ya hediendo, le puede dar vida. Lo ha hecho contigo. Puede mostrar misericordia por los perdidos, tal como muestra el verso 4 al 6. Tal como lo hizo con nosotros. Puede salvarnos por gracia y darnos un lugar en un espacio en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Eso lo puede hacer por todos los perdidos. Lo ha hecho contigo. Pero Pablo, cuando habla en tiempo pasado, diciendo, ustedes antes eran así, antes andaban en eso, antes eran influidos, tratándome de recordar el pasaje que uno de nuestros queridos hermanos puso en el WhatsApp hoy, o ayer creo, que dice que por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Eso quiere decir, ustedes fueron salvados sin tener merecimiento alguno. O sea, ustedes no deberían ser salvos, pero Dios sí los hizo. Pero dice más adelante, no aprovechen de tomar esto como motivo para hacer lo que les venga en gana. No aprovechen que ustedes fueron salvados por gracia, que no tenían razón ni mérito para estar a su lado, que no habían hecho la más mínima señal hacia Dios para que Él les mire y los llame. Así es que no lo tomen esto como una manera de decir, Señor, ahora puedo hacer lo que a mí me place. Yo quiero preguntarte, hermano, si estás viviendo todavía bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire. Quiero decirte, con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, como el coloso de Rodas. ¿Estás así? Siguiendo las corrientes del mundo, siendo causa de los deseos de la carne. ¿Tienes familiares en esa condición? ¿Estás trabajando en un lugar donde hay personas que están viviendo así? ¿Sabes? Hoy es el día en que le puedes pedir al Señor Todopoderoso que Él cambie tu situación y que te permita dejar de ser un espectador de tu propia calamidad y de la calamidad de los otros, para que seas un verdadero actor en la obra de Dios, te conviertas en un discípulo. Si estás en las corrientes del mundo, en los deseos de la carne, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y permite que Él restaure tu relación con Él. Deja que Jesús obre en tu corazón. Mientras Él no está viniendo, nos está preparando para su venida. Y es el tiempo de estar a cuentas con Él. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.